Hola a todos, les quiero contar que pueden ser miembros del canal para apoyarlo si quieren. Puse la membresía al mínimo, creo que se modifica dependiendo el país de donde son, se les darán emotes para comentar, unos emblemas de miembro y serán saludados siempre al final de cada vídeo. Bueno, gracias por apoyar al canal. Capítulo 32. En algún lugar del inframundo. Mierda. En un ataque de ira, Ares golpeó con la marioneta que lo atendía, destruyéndola por completo. Bastardo. Ares apretó los puños. Las heridas que había recibido de la pelea con Azazel, podía ignorarlas fácilmente. Pero no fueron las lesiones lo que lo enfureció. Fue el resultado. Sí, había ganado. Azazel, el primer y más fuerte ángel caído, el líder de Grigori, cayó en la batalla. Pero al final, él fue el último en reír. Parecía que Azazel sabía que no iba a ganar contra Ares, así que cambió su objetivo. En lugar de detener a Ares, Azazel se centró en detener a su ejército. Y lo hizo de manera brillante. Todos esos ataques basados en área y de amplio alcance que Azazel lanzó a diestra y siniestra durante su lucha, su verdadero objetivo era el ejército griego. Y la autodestrucción al final de la batalla, Ares odiaba admitirlo, pero ese movimiento cambió el rumbo de la guerra. La explosión no se produjo delante de Ares. No. Cuando el Azazel se autodestruyó, su cuerpo fue teletransportado justo en medio de su fuerza. Se enteró por el informe de que otro ángel caído se coló dentro de su ejército y luego activó la teletransportación usando un dispositivo, en el lugar adecuado y en el momento adecuado. El sacrificio de Azazel les había costado un tercio de sus fuerzas. No solo detuvo el impulso de su ejército, sino que también le dio al resto de los ángeles caídos tiempo más que suficiente para retirarse. Y lo último que supo fue que se habían reagrupado en su capital. Y Azazel ejecutó su plan delante de las narices de Ares. Ares calmó sus nervios cuando vio al burro blanco. El burro aterrizó frente a él y, un segundo después, la forma cambió a la de Atenea. Este no era su cuerpo real. Era un tipo de proyección astral que utilizaba para comunicarse de forma encubierta. ¿Cuáles son las novedades? Ares gruñó. Atena miró alrededor de la habitación antes de fruncir el ceño. Estas marionetas de tipo curandero son muy difíciles de crear. Concéntrate en la guerra que tienes entre manos, Atena. Atena entrecerró los ojos, entonces trátalo como una guerra real y deja de desperdiciar nuestros recursos, Ares. Esto no es una simulación en el patio trasero para que practiques tu ego. Ares se puso de pie, con los puños apretados al sentir que la rabia reprimida amenazaba con salir. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Finalmente, se retractó. Fue un error de cálculo de mi parte. Durante nuestra batalla, ese sucio cuervo trató de sellarme. Y casi lo consigue, le dolía admitirlo. Pero ver la expresión de sorpresa en el rostro de Atena valió la pena. Así que cuando optó por la ruta del suicidio, pensé que su objetivo era paralizarme, así que me defendí. Su objetivo era paralizar a nuestro ejército. No, Atena frunció el ceño, era para detener nuestro movimiento de cualquier manera posible. No vamos a parar. Atena levantó la cabeza y se encontró con su mirada inquebrantable. Desafortunadamente, no podemos darnos el lujo de correr más riesgos. ¿En serio estás pensando en retirarte? Rugió Ares. Déjame terminar, respondió Atena con calma, lo que lo tranquilizó un poco. Continuó mientras la imagen de una ciudad aparecía a su lado. Los caídos se habían reagrupado y fortificado su capital. Un golpe de mí, ¿y luego qué? Atena lo detuvo en seco. ¿Y si tienen otras armas o artefactos ocultos? Escúchame. No podemos correr más riesgos. Recuerden por qué empezamos todo esto. ¿Cuál es nuestro objetivo final? Gruñó Ares mientras empezaba a pasear. Ares. Conozco a Atenea. Ares apretó los dientes, para reclamar el hogar que habíamos perdido y los poderes que nos habían sido arrebatados. Ares respiró hondo. ¿Han localizado el túnel? Atena hizo un gesto con la mano y la imagen cambió, mostrando una ciudad diferente. Nuestros informes eran ciertos. El túnel no está dentro de la capital, sino en otra ciudad, Babel. Entonces, ¿cuál será nuestro próximo movimiento? Ordena a nuestros hombres que se retiren. Ares frunció el ceño, pero luego entendió la intención de Atena. Todos pensarán que nos estamos retirando debido a las bajas de nuestro lado. Y esto cubrirá nuestras huellas y nos dará algo de tiempo. Ares hizo una pausa mientras recordaba lo que acababa de leer en un informe. ¿Qué pasa con otros frentes? Escuché que la facción de los héroes está teniendo problemas con los demonios.
Athena agitó la mano una vez más, y la imagen fue reemplazada por un vídeo que mostraba varias ubicaciones. La facción del héroe pudo hacerse cargo de la Brigada Caos, pero algunos miembros de la facción del viejo Satán pudieron escapar. Incluso con toda la ayuda que les habíamos dado, se las arreglaron para quedarse cortos, resopló Ares. Pero cumplieron su parte del trato. Crearon algunas conmociones dentro del territorio del diablo. Lo suficientemente caótico como para que los demonios permanezcan encerrados en su casa durante al menos una semana o dos. Para entonces, será demasiado tarde. Ares apartó la mirada del vídeo y se encontró con la mirada de Athena. Sabía que ahora los dos estaban bailando alrededor del punto principal. Aún así, había que abordarlo. ¿Y qué hay de Otis? ¿Y la alianza? Nuestros exploradores han informado de que aún no se han visto movimientos desde la alianza y el reino de Avalon. En cuanto a Otis, Athena cambió el contenido del vídeo una vez más. Esta vez mostraba varias ruinas, no hay señales de ella. Ares asintió. Todas estas eran buenas noticias. Hace algún tiempo, su hijo, Canle, investigó a fondo a la Brigada Caos. El informe los había dejado atónitos. La organización era un refugio para los criminales, los marginados y los vagabundos. Básicamente, todos los rechazados del mundo sobrenatural se habían reunido allí, con la esperanza de regresar. Lo peor era que no había una cadena de mando adecuada. Sí, Otis fue quien creó esta organización, pero por lo que parece, no tenía intención de mantener ningún tipo de orden allí. Pero en este caos, habían visto una oportunidad. Athena se había acercado a la facción de los héroes con un trato, ya que parecían el grupo más fácil de manipular. Era bastante simple. La facción griega les apoyaría en la toma de la Brigada Caos. A la facción de los héroes no le faltó nada de poder. Al fin y al cabo, tenían 3 de los 4 Longinus superiores. Pero necesitaban urgentemente mano de obra desechable y una red de información, que era lo que les habían proporcionado. A cambio, la facción de los héroes debía ayudarles a apoderarse del inframundo. Bueno, era lo que les habían dicho, pero en realidad, la facción griega solo quería usar la facción del héroe para llamar la atención del mundo sobrenatural, y vigilar a Otis a través de ellos. Finalmente, la facción griega decidió atacar después de descubrir que Otis ya no tenía interés en la Brigada Caos. Después de todo, Rizebim, una de las potencias de su organización, fue asesinada y ella aún no apareció. En cuanto a la alianza, estaban ocupados con el torneo organizado en la academia. Era el momento perfecto. Ordenaré la retirada. Athena asintió ante la respuesta de Ares. Pronto, su forma transparente se dispersó, poniendo fin a su discusión. Ares quiso irse a dar la orden, pero hizo una pausa al recordar lo de su pupilo. Inmediatamente sacó un teléfono hecho a medida y lo llamó. 2 timbres después, el teléfono comenzó a proyectar un vídeo en vivo. Cuando acogió por primera vez a Gasper Vladi, era un niño de aspecto andrógino, tímido y cobarde. El Ares del pasado lo habría aplastado como a un insecto, pero el del presente vio un gran potencial en él. Y no se equivocó. Ahora, Gasper era 2 veces más alto de lo que era antes y tenía una estructura musculosa con tatuajes de aspecto único en todo el cuerpo. Estos sutiles tatuajes destacaban cuando usaba su Longinus. Pero lo que más llamó la atención fue el pequeño segundo par de ojos debajo de los normales, que estaban cerrados la mayor parte del tiempo. Maestro, sonrió Gasper, mostrando sus afilados dientes. Pero en un instante, la sonrisa desapareció. ¿Algo anda mal? No pareces contento. El plan ha cambiado, refunfuñó Ares. ¿Cuál es la situación de tu lado? Gasper no respondió de inmediato. Ares se dio cuenta de que estaba organizando sus palabras. Unos segundos después, finalmente dijo: no sabemos de dónde vinieron estos dragones. Realicé la exploración inicial por mi cuenta. Incluso desde lejos, me di cuenta de que son fuertes. ¿Más fuerte que yo? La respuesta llegó en forma de silencio. Ares gruñó. Explica. Uno de ellos era tan fuerte como tú, tal vez más fuerte, pero no podría decirlo porque la mayoría de ellos tenían firmas de energía similares. Gasper hizo una pausa por un segundo como si tratara de acertar con la palabra. Todos tenían el atributo de oscuridad, pero se sentía diferente al mío. Esta noticia fue muy preocupante. Serán un problema. ¿En el futuro? Por supuesto, respondió Gasper, pero ahora, en realidad nos están ayudando con sus acciones. Ares asintió, así que escuché. Estás usando sus movimientos para cubrir los tuyos.
Sí, confirmó Gasper, y también he colocado varias marionetas y puntos de control para que podamos navegar fácilmente por el caos que estos dragones están creando. Además, me estoy asegurando de que las noticias de esta nueva crisis se extiendan como un reguero de pólvora. Esto debería encubrir la situación en el inframundo, al menos durante algún tiempo. Excelente, Ares sonrió por primera vez hoy. Lo que has hecho hasta ahora debería ser lo suficientemente bueno. Reagruparse y esperar por ahora. Mientras tanto, vigila a estos dragones desde una distancia segura. ¿Y qué hay de la facción de los vampiros? La sonrisa en el rostro de Ares se desvaneció. Sabía lo que Gasper le estaba preguntando, pero como dijo Atenea, no podían arriesgarse en este punto. Por otro lado, era fácil ver que Gasper apenas se estaba conteniendo. Entonces se dio cuenta. La solución fue muy sencilla. ¿Puedes hacerte cargo de la facción de los vampiros en una noche? Los dos cortes menores debajo de los ojos de Gasper se abrieron, revelando el otro par de ojos. Todo lo que necesito es un par de horas. Ubicación desconocida. Arjuna respiró hondo para calmarse mientras cerraba el infieme. Cada vez le resultaba más difícil mantener sus pensamientos racionales. Justo ahora, el primer plan que le vino a la mente fue colarse dentro de la base de Cao Cao. Era un plan extremadamente arriesgado que podía o no proporcionarle la información que necesitaba. Necesito hacerlo mejor. La información que acababa de recibir era algo que esperaba. La tensión dentro de la Brigada Caos había ido en aumento sin parar. La facción del viejo Satán y la facción del héroe competían por más poder y aspiraban al trono. Pero nadie estaba dando el paso final por culpa de Opis. Arjuna sabía que todos ellos estaban encontrando la respuesta a una sola pregunta. ¿Opis quitó sus manos de la Brigada Caos? Parecía que la facción de los héroes era la primera en encontrar la respuesta. Arjuna se sorprendió de lo rápidas y eficientes que eran las acciones de la facción de héroes. En 3 días, Cao Cao se había hecho cargo de la Brigada Caos, destruyendo la facción del viejo Satán y absorbiendo a todos los grupos más pequeños. La facción de los héroes había atacado simultáneamente todas las bases principales que pertenecían al viejo Satán. Lo que aprendió hasta ahora fue que, aparte de Shalva Belcebú, el resto del Satanás original murió en el ataque. Pero esto confirmó una de las preguntas que Arjuna tenía. Algún poder externo estaba ayudando a la facción de los héroes. No se podía negar que el poder de lucha general de la facción de los héroes era relativamente alto. Y luego algunos individuos excepcionalmente fuertes cayeron en la clase super. Pero esto no fue suficiente. Lo que más les faltaba era información. Y no tenían la mano de obra ni la experiencia para crear una red de información desde cero. Además, la facción de los héroes también tenía algunos problemas internos. Hubo bastantes que siguieron a Arjuna en lugar de a Cao Cao. Y el hecho de que a George se le diera el puesto de sublíder en lugar de él mostró las inseguridades de Cao Cao. A pesar de todos estos problemas, Cao Cao se había adelantado y se había hecho cargo de la Brigada Caos, lo que significaba que estaba seguro de su victoria a pesar de que, Arjuna miró a su lado, donde todos sus compañeros de la facción de los héroes estaban discutiendo entre ellos. Cao Cao se hizo cargo de la Brigada Caos a pesar de que casi un tercio de los miembros de la facción de los héroes han desertado. Cao Cao no era el tipo de persona que hacía las cosas a medias. Arjuna ni siquiera quería pensar en los planes de Cao Cao para sus compañeros. La única razón por la que sus compañeros pudieron huir fue por Zhuge Liang. Fue increíble cómo una niña lo suficientemente joven como para estar en la escuela secundaria descifró la intención de Cao Cao al observar los comportamientos antinaturales de su grupo e inmediatamente tomó medidas. Arjuna quemó el informe y se acercó a sus compañeros, todos los cuales se centraron inmediatamente en él. Hablemos de nuestro próximo curso de acción. Valí resopló. ¿Qué hay que discutir? Tenemos que pagarle a nuestro ex líder por las acrobacias que hizo, luego señaló a Arjuna, y tienes algunas preguntas para él. Arjuna negó con la cabeza, ese es el objetivo final, Valí. Tenemos que discutir cómo llegar allí. Inmediatamente levantó la mano y evitó que Valí lo interrumpiera. Nuestro equipo es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse cara a cara con ellos, pero eso excluye la ayuda externa que están recibiendo. Zhuge saltó hacia él y agarró el borde de su tela antes de enfrentarse a Valí. Arjuna jeje tiene razón. Primero, no sabemos quién está ayudando a Cao Cao. En segundo lugar, dado que su equipo había derrotado a la facción del viejo Satanás, esto significa que puede tener nuevos miembros que no conocemos.
Por último, Cao Cao puede cambiar la ubicación de su base principal. Arthur también intervino en la conversación. En este caso, propongo que esperemos y evaluemos la situación. Zhuge habló antes de que Arjuna pudiera. No deberíamos optar por el enfoque de esperar y ver ahora. Aunque hay incertidumbres, existe una posibilidad muy alta de que Cao Cao tome una de estas dos acciones. O espera y se recupera, o se apresura a alcanzar su objetivo. ¿Y su objetivo es?, preguntó Arthur. En respuesta, Zhuge se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Dijo que su objetivo era crear una facción sobrenatural para los humanos, pero todos sabemos que es una pieza mentirosa de Zhuge. Arjuna frunció el ceño. Lo siento, Arjuna jeje, tosió Zhuge, y las puntas de sus orejas se pusieron rojas. Sonriendo, Arjuna le dio unas palmaditas en la cabeza a Zhuge. ¿Y qué sugieres que hagamos? Zhuge inclinó la cabeza para mirarlo y sonrió ampliamente. En lugar de ir tras ellos, deberíamos hacer que vengan tras nosotros. Los ojos de Arjuna se abrieron de par en par. Era factible, por supuesto. Si se hace bien, podemos. Giró bruscamente la cabeza hacia la izquierda. Dio medio paso adelante y protegió a Zhuge con su cuerpo. Por el rabillo del ojo, vio que Bali y Arthur también estaban de guardia. Incluso se mantuvieron separados para que cada uno de ellos pudiera luchar cómodamente sin obstaculizar a los demás. Finalmente, el invitado no invitado salió del bosque. Era un hombre guapo que parecía tener poco más de 30 años. Tenía el pelo negro y puntiagudo y una complexión delgada. Su atuendo era semiformal, abrigo y pantalones negros con una camisa gris claro debajo. Lo que más destacaba eran sus ojos rojos antinaturales y la inmensa energía oscura que poseía. Se detuvo y levantó ambos brazos en señal de rendición, su expresión suave y relajada. Vengo en paz. Entonces, por favor, vete a la mierda en paz. Arjuna frunció el ceño cuando escuchó la respuesta de Bali, pero no dijo nada. Se preguntaba por qué todos los adultos que rodeaban a Zhuge seguían olvidando que tenían a un niño pequeño con ellos. Su invitado no invitado se inclinó hacia adelante, lo suficiente para ser cortés pero no lo suficiente como para ser una reverencia. Mi nombre es Salomón. Yo soy el 14º Longinos. Eso sí que acaparó toda su atención. Arjuna hizo una seña a sus amigos. Todavía tenían la guardia alta, pero por ahora, estaba dispuesto a escuchar. No sabía que las almas de un Longinus pueden vagar libremente. Regulus Nemea y Canis Licaón, replicó él suavemente. Sé que tenéis 1001 preguntas. Pero también sé que todos ustedes están presionados por el tiempo, así que ¿por qué no hacer las preguntas que realmente importan? ¿Cuál es? ¿Mi propósito? Se encogió de hombros. Soy un Longinus de atributo oscuro, el más fuerte. De hecho, suficiente para igualar a los gustos de Circes. Debido a eso, necesito un anfitrión que tenga una alta aptitud para la divinidad. Arjuna frunció el ceño. Si él era el objetivo de este Longinos, entonces, ¿por qué te acercas a mí ahora? Sonrió. A pesar de que estaba casi rodeado, a pesar de que estaba contra 3 personas, era como si él tuviera la sartén por el mango, no ellas. No quería acercarme a ti ahora, pero las circunstancias me han obligado a hacerlo. Arjuna frunció el ceño. Quería preguntar cómo el Longinus que tenía delante sabía tanto, pero se detuvo en el último momento. Como podía estar equivocado aquí, decidió simplemente preguntar. ¿A qué circunstancias te refieres? Uno que tú conoces. Sí, estoy hablando de la toma de control de la Brigada Caos por parte de Cao Cao. Hay otra. La guerra entre la facción griega y Grigori que está ocurriendo ahora mismo en el inframundo. Arjuna llegó un segundo tarde para detener a Bali. Ya había soltado su Longinus, que tenía la forma de un par de alas de dragón blanco, y se abalanzó sobre Salomón. Pero su puño se detuvo a escasos milímetros de Salomón, como si hubiera chocado contra una barrera. Una barrera que Arjuna no fue capaz de detectar. Salomón miró a Bali. Por favor, ponte en contacto con alguien de Grigori. Esta simple acción debería ser suficiente para verificar mi información. Bali se alejó de Salomón e inmediatamente sacó un dispositivo de comunicación. Bali, Arjuna llamó la atención de su amigo. Si algo anda mal, háznoslo saber. Nosotros te acompañaremos. Bali asintió rígidamente antes de concentrarse en el dispositivo. Arjuna se volvió hacia Arthur. Vuelve a llamar a Lefei y Rikou. Con un rápido movimiento de cabeza, Arthur retrocedió unos pasos y sacó su propio dispositivo de comunicación. Salomón silbó. Eres rápido para actuar.
Si estás mintiendo, solo estaremos perdiendo unas horas. Pero si tu información es verdadera, Arjuna no dijo nada más que mirar a Bali. Arjuna jeje, haz ya la pregunta del millón. Zuge tiró de su tela, ¿qué quiere de nosotros? Salomón se rió. La pequeña dama finalmente hizo la pregunta del día. Eres inteligente. Sin siquiera mirar, Arjuna se dio cuenta de que Zuge estaba de pie más derecho, tratando de parecer más digno. Lo que quiero es acompañarte, Arjuna. Para ver si eres digno de ser mi anfitrión. Salomón levantó su brazo derecho, con la palma de la mano hacia el cielo, y señaló a Arjuna, una petición bastante sencilla, ¿no crees? Arjuna jeje es el mejor. Salomón sonrió. Para ti, sí. Pero necesito verlo por mí mismo, ¿no? Arjuna frunció el ceño, si tu información es correcta, entonces ya veremos. Salomón miró a Bali, quien les devolvió la mirada, su expresión era rígida. Parece que tengo razón. Brecha dimensional. No puedes sentirlo. Gran Rojo, el vigilante de la brecha dimensional, ha caído. Asesinado por nuestro único dios, Melbazoa. Shiva frunció el ceño, pero se abstuvo de morder el anzuelo. En el momento en que puso sus ojos en estos seres mecánicos, Shiva supo inmediatamente que eran criaturas de pura maldad. Estaba seguro de que el Gran Rojo también entendía sus intenciones. Pero Naruto, bendita sea su amable alma, no pudo medirlo por completo. Shiva no lo culpó. Naruto no era más que un niño comparado con ellos en lo que respecta a la divinidad. Sí, su madurez y convicción eran algo que muchos dioses no poseían, pero aún carecía de experiencia a la hora de usar la divinidad. Su crecimiento fue asombroso, pero necesitaba más tiempo. Parecía que el Gran Rojo compartía su creencia. Porque cuando se enteró de que alguien se había escabullido de ellos abriendo una puerta muy lejana, Gran Rojo le pidió a Naruto que lo revisara. Shiva no dudaba de que, quienquiera que fuera el enemigo de Naruto, no le ganarían a Naruto. Honestamente, si Naruto tuviera que pelear en serio, la pelea sería corta. Tan pronto como Naruto trató de irse, su líder lo atacó. O lo intentó. El Gran Rojo no se lo tomó bien. Les advirtió una vez, pero tomaron la opción equivocada y atacaron al Gran Rojo y a Shiva. En un instante, su ejército se redujo a solo su líder y 4 élites. Así de poderosa era una bestia. Sí, Shiva podría haber logrado la misma hazaña. Podía liberar la misma cantidad de potencia, pero la velocidad y la sutileza mostrada por Great Red, Shiva no podía igualar eso. El ataque fue tan rápido que nadie pudo reaccionar. Pero la parte más aterradora era que no había acumulación de energía, ni tensión en su entorno. El ataque salió literalmente de la nada. Y el resultado fue igual de aterrador, en un momento, había un ejército frente a ellos, y al siguiente, desaparecieron. Él, incluso sus enemigos, se tomó un tiempo para controlar su compostura. Después de eso, su líder se presentó. Se llamaba a sí mismo Melbazoa, el que gobernaba todas las formas de vida mecánicas en su mundo. Shiva sabía que su enemigo estaba ganando tiempo. Tenía razón. De la nada, Melbazoa cerró la brecha entre él y el Gran Rojo antes de desaparecer con la bestia de los sueños. En cuanto a Shiva, se quedó con el resto. Dado que Shiva no sabía dónde había desaparecido Melbazoa con el Gran Rojo, decidió recopilar información de sus enemigos alargando la pelea. Después de todo, no deseaba entrar en un universo del que no sabía nada. Además, existía la posibilidad de que Great Red se irritara debido a la maniobra realizada por su enemigo. Y no tenía ningún deseo de enfrentarse a una bestia furiosa. Naruto habría ido tras el Gran Rojo, pero también era el único que podía apaciguarlo. Afortunadamente, su táctica funcionó. Estas élites eran bastante habladoras. Estos humanoides mecánicos se llamaban a sí mismos Serie. Y su dios, Melbazoa, poseía el poder de manipular su existencia y realidad. Y estos Serie habían estado en guerra con otra especie conocida como Etoulde desde la antigüedad. El juicio de Shiva hacia Ebi en su conjunto se solidificó cuando se enteró de que habían exterminado con éxito toda la demás vida orgánica en su mundo, dejando solo a Ebi y Etoulde como las únicas especies sobrevivientes. Pero durante los últimos siglos, el conflicto entre los dos grupos estuvo en un punto muerto. Aún así, para acabar con toda la vida orgánica en un universo. Shiva se detuvo. Sí, entrega tu vida a... Ya he oído suficiente, interrumpió Shiva su monólogo y relajó su postura. Apartó la mirada de ellos, de la pelea, y hacia donde se suponía que debía estar Naruto. Tonto insolente. La muerte esté sobre ti.
te atreves? Bolsa de carne asquerosa. Shiva se volvió hacia ellos, que corrían hacia él, y respondió con calma. Ya estáis todos muertos. Lo que pasa es que todavía no te has dado cuenta. Como si se hubiera roto un hechizo, todos detuvieron su avance. Su piel metálica brillante comenzó a volverse morada. Las chispas se podían ver desde los huecos de su armadura. Sus movimientos, que habían sido fluidos hasta ahora, se volvieron extremadamente nerviosos. Sus armas, que parecían sacadas de leyendas del futuro, empezaron a resquebrajarse. ¿Qué? ¿Destrucción? Shiva levantó la mano, un fuego carmesí apareció en la parte superior de su palma. No se trata solo de lanzar ataques sin sentido que pueden destruir lo que quieras. Eso no es más que la rabieta de un niño. Aquellos que realmente controlan el dominio de la destrucción usan ese poder para preservar el equilibrio natural. La llama carmesí se hizo cada vez más pequeña hasta que ya no era visible. Pero una pequeña distorsión permaneció donde estaba la llama. Shiva los miró, su mirada fría. Ellos usan ese poder para erradicar enfermedades como ustedes que pudren la creación y pisotean la balanza. Sus enemigos intentaron cambiar su forma, incluso mudaron su piel y se quitaron la armadura, pero nada funcionaba. Mientras los cuerpos de sus enemigos se desmoronaban y desaparecían, Shiva voló hacia la ubicación de Naruto. No creyó lo que su enemigo había afirmado. El Gran Rojo seguía vivo. El dios de Ebie, Melbazoa, era poderoso, pero no hasta el punto de poder derrotar al Gran Rojo. Pero existía la posibilidad de que Great Red pudiera haber resultado herido si caía en una trampa. Si era así, entonces había una alta posibilidad de que el Gran Rojo destruyera todo el Exe para eliminar a Melbazoa y sus seguidores. Después de enterarse de lo que Ebie había hecho, Shiva no tenía amor por ellos. Pero Etoulde era inocente. Causaría una tragedia si su especie quedara atrapada en el fuego cruzado. Shiva sabía que era lo suficientemente fuerte como para apoyar al Gran Rojo, si es que lo necesitaba. Pero apaciguar a la bestia era donde él trazaría la línea. Ese trabajo estaba reservado únicamente para Naruto. Además, sus instintos de batalla habían estado en alerta máxima en el momento en que el Gran Rojo desapareció. No era de los enemigos de Exe de los que desconfiaba, sino de algo desconocido. La brecha dimensional nunca respondió a él ni a sus poderes. De hecho, no respondió a nadie más que a Great Red. Pero aún así, viajó aquí el tiempo suficiente para ver los cambios sutiles. No había presión o cambio invisible en el entorno, pero los caóticos colores carmesí que pintaban la brecha dimensional, para Shiva, ahora era un poco más aburrido. ¿Es porque Gran Rojo entró en Exe? De todos modos, primero necesitaba encontrar a Naruto. Después de eso, tendrían que ayudar a Great Red, o Etoulde si sus corazonadas eran correctas. Solo esperaba que no llegaran demasiado tarde.